Hola a todos y todos. Vamos a proseguir entonces con la temática de la asignatura y vamos a ver a grosso modo cuáles son o cuál es el proceso que ustedes debieran seguir en el diseño de una investigación. En primer lugar, todo surge o nace con una idea de algún interés que nosotros queramos explorar o investigar, y que habitualmente esto tiene más relación cuando uno tiene un cierto conocimiento de base, y es por eso que muchas veces estos dos, ¿no es cierto?, puntos que son la idea inicial y el planteamiento del problema, muchas veces necesitamos un profesor o profesora guía que nos oriente con estos dos. Eh, una vez teniendo una idea y habiendo planteado un problema o habiéndolo visto más o menos, nosotros tenemos que revisar la literatura, ¿ya? Para también construir con en base a la misma o el marco teórico asociado a esa pregunta, investigación, a ese proyecto, a ese planteamiento del problema. Se aplica, vamos a ver después ese detalle, así que no se preocupen, planteamos las hipótesis y también determinamos nuestras variables. ¿Ya? Finalmente eso, hacemos una declaración explícita sobre el tipo de diseño de investigación, por ejemplo, correlacional, eh, transversal, ¿no es cierto? Diseño transversal de tipo correlacional. Definimos la muestra, ¿ya? Vale decir quiénes van a ser los sujetos y personas que vamos a evaluar, si es que es así el caso, y luego procedemos a seleccionarlos para luego recolectar esos datos propiamente tal y finalmente analizamos los datos con los cuales nosotros hacemos una inferencia en base a las conclusiones. Este es el proceso a grosso modo. A continuación lo veremos en mayor detalle. Entonces tenemos en este detalle un poco más fino algo que tendríamos que comentar, que es que siempre hay unos cuatro pasos que son fundamentales que uno hace de manera previa. Como habíamos mencionado, existe la idea impulsora, pero después tenemos que hacer una revisión de bibliografía inicial para ver, por ejemplo, si es que existe o no algún tipo de conocimiento o hay muy poco. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los estudios exploratorios? Bueno, aquí es donde uno puede determinar si es que nuestro estudio será o no será exploratorio. Después nosotros definimos el problema de investigación y luego hacemos una estimación del éxito, ¿ya? De esta investigación, vale decir su viabilidad. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Habiendo hecho eso, realizamos un nuevo y más exhaustivo em, revisión de la bibliografía y con eso construimos nuestro marco teórico. Seguimos el proceso de hacer explícito el diseño de investigación. Si es pertinente, ponemos hipótesis y documentamos nuestras variables. Siempre van las variables, la hipótesis no siempre. Vamos a ver ese detalle más adelante. Luego seleccionamos la o las técnicas para recoger los datos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué instrumento utilizaremos? Los seleccionamos y elaboramos para recoger los datos. Luego diseñamos un plan para poder recogerlos, cómo vamos a acceder a las personas, etcétera. Aquí también está el tema de ética que lo veremos más adelante. Vamos a definir la muestra, ¿ya? Vale ser cuáles son las características y la cantidad de personas que tienen que cumplir esas características. Eh, habitualmente o idealmente deberíamos realizar un plan piloto en una muestra de personas para ver si se entiende, si es factible, cuáles son los posibles problemas. Pasamos ya a recoger los datos, luego los analizamos, preparamos el informe final y después los presentamos o los publicamos. Entonces es básicamente lo mismo, ¿ya? Eh, en este caso, por ejemplo, eh, teníamos, ¿no es cierto?, que comenzamos con esta idea, ¿ya? Con una idea impulsora, con una revisión de bibliografía inicial, donde, con el planteamiento del problema nosotros definimos este problema y estimamos el éxito de la investigación. Luego hacemos una revisión bibliográfica y el marco teórico, donde hay un nuevo examen más en profundidad de los mismos. Construimos las hipótesis y las variables. Planteamos el diseño de investigación, la muestra también. Y recolectamos los datos, obviamente, con las diferentes técnicas, con los instrumentos, con un plan piloto y con un plan de recogida de datos, vale decir, una descripción del procedimiento que haremos. Y finalmente los analizamos, donde obviamente eh, vamos allá a construir un informe, un reporte final y luego los difundimos.
Entonces, como les decía, la idea muchas veces nace de la experiencia personal, de ver algún, por ejemplo, un partido de fútbol, o leer un artículo, o observar algo como lo que hablábamos del doctor Ignaz Semmelweis del lavado de manos. No por eso una es de mejor calidad que la otra, ¿ya? Las buenas ideas habitualmente lo que deben ser es que deben tratar de intrigar, de alentar y motivar a la persona que investiga y también al medio en el cual se inserta. No necesariamente son nuevas, o sea que no existen, pero sí pueden ser novedosas, vale decir que aborden un tema de una manera diferente a la que ya se ha abordado previamente. Y obviamente también, si, dependiendo del tipo de información, pueden generar nuevas teorías o resolver problemas, ¿ya? Como les decía, habitualmente la mayoría de las ideas son vagas, ¿ya? Y requieren analizarse con cuidado. Se transforman obviamente en planteamientos más precisos y estructurados cuando yo reviso la bibliografía, ¿ya? Si ustedes recuerdan, la revisión de bibliografía inicial, ¿ya? Eh, entonces, cuando uno desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo del conocimiento donde se encuentra esa idea, ¿ya? Por ende, hay que uno o conversa con expertos y también revisa la bibliografía de la disciplina afín. Luego, cuando planteamos el problema, afinamos y estructuramos las ideas de la investigación y también nos va a dar los lineamientos de la investigación, ¿ya? Muchas veces esto se plantea como una pregunta o un objetivo general. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Básicamente el planteamiento del problema también implica una justificación, ¿vale? Es decir, un para qué y o un por qué, ¿ya? Donde se exponen las razones de por qué es interesante, novedoso o pertinente tratar el tema en cuestión, ¿ya? Y permite demostrar el estudio que es necesario e importante. Y habitualmente ustedes van a ver, tanto en las tesis como en los artículos, un formato que me gusta decirles es el formato tipo embudo, donde hay un marco teórico, ¿cierto?, que va de lo más general, ¿cierto?, a lo más particular, que desencadena en la parte final del embudo, que es la pregunta de investigación, ¿vale? Es decir, después de exponer una serie de argumentos, una pregunta de investigación, ¿cierto? O un objetivo general. Si es pregunta de investigación, se plantea en términos de preguntas, si es objetivo general, en términos de infinitivo. Vamos a ver esos detalles más adelante. Pero vamos justificando de lo más general a lo más particular con una pregunta o con un objetivo. El por qué, el para qué. Por ejemplo, acá se puede ver en mayor detalle en lo que son los enfoques cuantitativos. Lo que buscan básicamente el planteamiento del problema es delimitarlo, relacionar o establecer una aproximación inicial de la relación entre las variables. Se formula como una pregunta y trata un problema medible o observable, ¿ya? Y implica obviamente una refinación de las ideas, ¿ya? Y algunos de los elementos, que eso va a depender obviamente de las normativas que se pidan en cada uno de los temas, va a incluir los objetivos generales y específicos, preguntas de investigación, ¿cierto? La justificación del estudio y obviamente también la viabilidad, ¿ya? Que implica también esto es más que nada interno, ¿ya? Donde uno dice qué recursos tengo, ¿cierto? Cuáles son los alcances, va a ser un estudio a nivel nacional, internacional, ¿cierto? Cuáles son las posibles consecuencias del estudio y también establecemos también dónde hay deficiencias de conocimiento del problema, ¿ya? Vale decir cuál es el estado del conocimiento y cuáles son las nuevas perspectivas a estudiar. Desde ese punto de vista, esto sería como la parte más, esto último, ¿cierto? Sería el tema de los puntos más superiores, perdón, mejor dicho, perdón, intermedios o finales del embudo, ¿ya? Para caer finalmente en esta pregunta de investigación. Entonces los elementos del planteamiento del problema son muy claros. Son en primer lugar los objetivos generales y específicos, una pregunta de investigación, que obviamente cae de la justificación de la misma, de la viabilidad también, y de la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Teniendo todos estos ítems revisados, nosotros podemos abordar un poquito más acerca o acotar, mejor dicho, el problema. Con ejemplos se entiende mejor. Acá, por ejemplo, se puede ver que esto es algo de un proyecto que hemos trabajado en el área de ergonomía, por ejemplo, donde se habla acerca de la normativa de mobiliario escolar, ¿ya? Que data del año 2002 o datada del año 2002, el fenómeno del crecimiento secular, ¿cierto? Que es el crecimiento como las poblaciones van experimentando crecimiento habitualmente a lo largo de una década. Hay una alta incidencia de problemas musculoesqueléticos asociados al estar sentado en las escuelas y los hábitos en la niñez son difíciles de modificar. Aquí estamos justificando un estudio de mobiliario escolar,
¿ya? Para hacer para caer después en un detalle más acotado. ¿Ya? Vamos a verlo después un poquito más adelante, pero todo esto es justificación. Ponemos en contexto al lector de generar la particular, de por qué es relevante o importante nuestra problema o pregunta de investigación, sin decírselo todavía de manera explícita. ¿Ya? Acá existe otro ejemplo, por ejemplo, hay una heterogeneidad de uso de dispositivos móviles, por ejemplo, desde computadores tradicionales, laptop y también accesorios periféricos como un mouse tradicional o un mouse de notebook que son bastante pequeños, ¿ya? Los cuales obviamente también se asocian a una serie de problemas musculoesqueléticos. Entonces, en el primer caso, esto es muy a grosso modo, nosotros planteamos esta siguiente pregunta de investigación. ¿Es la norma chilena 2566 adecuada a las medidas antropométricas de los alumnos de colegios de la región de Valparaíso? ¿Ya? Obviamente que lo anterior está bastante más desarrollado, ¿ya? Pero es para que ustedes se hagan una idea básicamente de cómo se hace. Lo mismo en el otro caso, ¿ya? ¿Qué dispositivos de entrada, por ejemplo, en este caso también se consideró el touchpad, ¿ya? El mouse de notebook o un mouse tradicional, ¿ya? Será el que muestre menor actividad de electromiografía, mejor postura, mayor rendimiento y menor disconfort? Entonces, si ustedes se fijan, está bastante acotado las variables, ¿ya? La pregunta de investigación nos entrega de manera explícita las variables. Esto es lo más importante, vale decir, los objetivos son cómo nosotros desglosamos esta pregunta de investigación, ¿ya? Son metas o puntos que nosotros queremos alcanzar y desde ese punto de vista requieren ser expresados adecuadamente, ¿ya? Sin un buen planteamiento de los objetivos, el trabajo no tiene ni pies ni cabeza, es como una brújula sin el norte. Esto es lo más importante. A mí me ha tocado ver un montón de problemas de tesis porque no se definen claramente los objetivos, ¿ya? Tienen que ser claros y precisos, ¿ya? Y ser congruentes con la justificación del estudio y los elementos que se asocian a la problemática que uno estudia, ¿ya? Como ustedes bien saben, es muy parecido a la lógica de los argumentos de la kinesiología, donde tenemos un objetivo general, donde habitualmente se establecen estos y otros verbos, ¿ya? Correlacionar, explorar, evaluar, diagnosticar, explicar, describir, etcétera. Pueden haber bastante más. Estos son solamente algunos ejemplos, ¿ya? Básicamente el objetivo general es lo que yo quiero obtener, ¿ya? Y este objetivo general se desglosa en objetivos específicos, que son aquellos que deben lograrse como hitos para alcanzar los objetivos generales. Ojo, no confundir los específicos con los operacionales, ¿ya? Muchas veces hay una confusión ahí. Tiene que ser lo suficientemente específico, pero no tan específico para que sea una actividad operativa, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Siguiendo con el ejemplo del mobiliario escolar, ¿ya? Acá está, ¿se acuerda la pregunta de investigación? Bueno, acá está el objetivo general, si ustedes se dan cuenta, es muy similar, ¿ya? Es determinar si la norma chilena es adecuada a las medidas antropométricas de los alumnos de los establecimientos educacionales de la región de Valparaíso. ¿Y cuáles son los diferentes objetivos específicos que se plantearon? En primer lugar, determinar cuáles eran las medidas antropométricas de los alumnos, ¿ya? En segundo lugar, determinar las medidas de los mobiliarios, ¿ya? En segundo lugar, compararlos entre sí, vale decir, determinar el porcentaje de adecuación, que podríamos decir que es lo mismo, comparar, ¿ya? Pero básicamente estamos determinando un porcentaje de adecuación. Si ustedes se dan cuenta, al yo decir comparar es un poquito muy vago, ¿cierto? Estamos determinando un porcentaje de adecuación. Y finalmente, determinar si el mobiliario utilizado es o no acorde con lo sugerido en la normativa. Y luego, finalmente, determinar si la estatura para asignar un mobiliario en particular, que bueno, le aprovecho a comentar que esa normativa ocupaba la estatura para asignar el mobiliario, lo cual obviamente no es tan válido porque uno puede ser 1,80 m donde, no sé, 1 metro es pierna y 80 es tronco, por así decirlo, ¿ya? En términos más bien simples. Entonces, obviamente que la estatura quizás no era, de hecho, el mejor método de hacerlo. Entonces, determinar si es que la estatura como método de asignar era el adecuado, ¿ya? En el otro ejemplo de los dispositivos de entrada, ¿ya? ¿Cuáles eran los objetivos específicos, ¿cierto? Y el general, ¿ya? El general era determinar las diferencias que existen entre la postura, la actividad electromiográfica, la productividad y el disconfort durante la utilización de tres dispositivos en una tarea estandarizada, ¿ya? De ingresar datos. En lo que era la productividad, ¿cierto? Específicamente aquí ya empezamos a poner, por ejemplo, las variables, ¿no es cierto? En lo que es, ¿no es cierto?, determinar las diferencias entre la postura, ¿no es cierto? Perdón, determinar las diferencias en productividad específicamente en tiempo de movimiento y porcentaje de error y valor absoluto.
en la actividad muscular del tensor común de los dedos, ¿cierto? Eh, y otros grupos musculares. Evaluación del disconfort, ¿cierto? Determinar la diferencia entre estos dispositivos en el disconfort, ¿cierto? Determinar la diferencia en las preferencias, ¿cierto? Y determinar o cuantificar las diferentes posturas a nivel de hombro, codo y muñeca. Entonces ahí tendríamos esos 5 objetivos específicos, ¿ya? Que están obviamente representados de esta manera gráfica. Uno los tiene que siempre hacer de manera de una viñeta, una lista. Una vez que yo planteé mi pregunta, mis objetivos, yo ahí, ¿qué es lo que debiera hacer? Cuestionarme inmediatamente, o sea, tengo que hacer un trabajo previo, obviamente, ¿ya? Y una vez de haber hecho ese trabajo previo de determinar estos objetivos, digo, ¿cuán viable es cumplirlo? ¿Ya? Y ahí tengo que ver qué recursos financieros tengo. ¿Tengo la cantidad de gente necesaria para poder hacerlo? ¿Los materiales? ¿Tengo acceso al lugar o a la muestra? Eh, Básicamente, ¿puedo o no puedo hacer la investigación? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tengo para hacerla? ¿La tengo que hacer en un semestre? ¿En un año? Entonces eso es muy importante, sobre todo en el contexto de una tesis. Y esto obviamente nos permite estimar el éxito de la investigación, ¿ya? Si las respuestas son negativas, ¿cierto? En todos estos factores, yo claramente debiera buscarme otro tema para poder investigar y poder, en este caso, por ejemplo, sacar mi tesis. Acá, por ejemplo, existe un ejemplo de viabilidad donde obviamente que acceder a niños y a menores es complejo, pero que hay una, existe, por ejemplo, en el caso de antropometría escolar, una serie de cartas de respaldo, de equipamiento, ¿cierto? De la Corporación Municipal de Viña del Mar, de la de Valparaíso, etcétera, para poder, por ejemplo, poder acceder del Ministerio, ¿cierto? La Seremi de Educación, para poder acceder a los establecimientos educacionales, ¿ya? Em, por ejemplo, también nosotros debiéramos pensar siempre en la adhesión que van a tener, vale decir, las personas, los sujetos, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, en el caso nuestro del proyecto de evaluación del mobiliario escolar, a los profesores que nos ayudaban se les daban porque esto eran fondos concursables, se contaba con presupuesto, se contaba con gente, ¿ya? Entonces, obviamente les entregábamos también a las personas a los profesores que nos ayudaban a medir a los alumnos en los diferentes colegios, eh, o sea, más que nada como en la logística, entrada al cine, a los alumnos les entregábamos un cocaví y a los profesores también les entregábamos un certificado de participación de haber participado en el proyecto, y a los establecimientos educacionales un resumen de cómo estaba su mobiliario en base a las dimensiones de los niños y niñas que ahí estaban. En el otro caso, que fue un estudio ya más de laboratorio, estaban todos los elementos, ¿cierto? El electromiógrafo, estaba la silla, estaba el escritorio, estaban las cámaras para poder hacer un registro a través de Kinovea de las posturas. Por ende, obviamente que era viable. Entonces uno ve esto y dice, claro, pues, es bastante más viable que el otro, sin duda, sobre todo si es que yo cuento con recursos limitados. Entonces, estos son los pasos que nosotros vamos viendo ya a lo largo del proceso investigativo, ¿ya? Próxima semana vamos a hablar acerca de la revisión bibliográfica y del marco teórico, y también, cómo no, nosotros podemos criticar o cuestionar, por ejemplo, lo que allí encontremos. Espero que esta clase les haya gustado y que estén muy bien.